Joder. Ya voy, ya voy. Bueno, 4:11. Vamos, vamos, vamos. Se me ha enchufado el móvil. Bueno, esto es un desastre. Ya está. Venga, vamos. Conectamos a otro móvil. A ver. Compartir. Estoy haciendo lo que hago encerrado, pues en abierto, preparándome mis cosas. A ver, compartir el móvil, Switcher Studio, compartir pantalla. Vamos, compartir pantalla, iniciar transmisión. Móvil aquí, controlado. February. Worked for me and the tools to manage the situation. When you're in front, Buenas noches, bienvenidos al directo, ¿cómo estáis? Previo 3, y yo no sé si me estoy pasando o qué de la raya, pero noto una cierta, estancamiento, una cierta pasividad a la hora de hacer cosas antes de esta gira. Estamos bastante acojonados con la gira, ¿no? Habrá que tomar fuerzas. Mañana vídeo con Manolo, aviso, mañana vídeo con Manolo.
¿ok? Vídeo con Manolo mañana para comentar la rueda de prensa. Mañana, rueda de prensa, será por la mañana, nosotros haremos el vídeo por la tarde-noche con Manolo y entrará aquí para comentar la rueda de prensa conmigo, ¿ok? O sea que mañana tenéis cita con Manolo y conmigo aquí en TR, ¿vale? Y vamos con los primeros P1 para GTC Energía, P1 GTC Energía, publicidad, ¿no? Pues bien. P2, bueno, vamos, Luis, eres un fenómeno, gracias GTC Energía, gracias. Oye, me hace falta energía, ¿vale? Porque hoy estoy en el límite, tío. Hoy está, bueno, lo explico, ¿vale? Buenas, ¿qué tal, ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas, muy buenas. Y P3, podio de hoy para Víctor Manuel Jiménez Sánchez. Buenas noches. Pues bueno, bienvenidos aquí al chat. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, todo bien. ¿Aún no te seguro? Hostia. ¿Cuántas veces hemos hablado de todo? Pero bueno. Buenas noches. Vale, pues hoy solo chat. Bueno, si os portáis bien, porque ya veo aquí un mensaje que no soy muy... Pero bueno, si os portáis bien, solo chat. Y repito, mucha pasividad. Vienen momentos duros este fin de semana. El sábado ya he visto los horarios. Mañana aún, porque rueda de prensa a las 8, pero el viernes a la 1 y a las 6, tío. Hostia, es que a la 1 y a las 6 te parte todo, ¿vale? A la 1 ya no te vas a dormir porque... Tienes que dormir a las 10, yo a las 10 no puedo ir a dormir ni de coña. Y a las 6, tío, o sea, es durísimo. Va a ser durísimo, tío. Pero nos gustan las motos. Nos gusta MotoGP y... Pues, bueno. Lo vamos a hacer, ¿vale? Pero bueno, oye, estoy con el chat. Solo chat hoy, ¿de acuerdo? O sea que vamos con el solo chat. Había comentado un par de cosas que he visto por ahí porque ha hablado Jorge Martín en MotoGP. Yo lo tengo clarísimo ya, lo dijo a Manolo el otro día. Esto es para ir calentando el chat, ¿no? Lo dijo a Manolo el otro día, esto es una táctica. Yo no me creo que lo de Jorge Martín sea algo relacionado con ganas de dar pena. No, o algo. Es una táctica, tío. O sea, otra vez ha vuelto a hablar de MotoGP y ha hablado de la presión, de lo que sufrió el año pasado, de que ha dicho una cosa, tío, que es brutal. Es que me he quedado de piedra con lo que ha dicho Jorge Martín, que el año pasado tenía como dudas, cuando acabó la temporada, si esta temporada iba a volver a ser igual de competitivo. O sea, le daba reparo, o sea, tenía dudas de saber si iba a volver a ser el Jorge Martín del año pasado. Digo, tío, dudar de ti mismo, Jorge... Es lo peor en el mundo, ¿eh? O sea, dudar de ti mismo es lo peor. Se pasa muy mal. Ataques de ansiedad, es muy duro, ¿eh? Eso, ¿eh? Y dudar de que tú puedes... O sea, esto que he explicado es el listón, ¿no? Tú subes tu listón, ¿no? Y él subió el listón muy alto el año pasado con Pecco, pilotando y tal. Y luego te vas de vacaciones y dices, hostia, ¿tengo que volver a hacer eso? Hostia, y dudar de que puedas hacerlo... Es muy fuerte, ¿eh? Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Yo me he quedado de piedra otra vez con lo que ha dicho Jorge Martín y esto es totalmente lo contrario al año pasado. Por eso digo que este año no sé si va a ganar, ¿no? Pero tengo el presentimiento de que lo tiene bastante mejor por lo que está haciendo, porque esto se lo callaba antes y ahora lo está comentando, ¿sabes? O sea, que es muy fuerte para mí lo que está pasando. O sea, es inédito, tío. Eso es algo que no me esperaba de un deportista de élite que está luchando por un título que diga esto. Hemos visto casos parecidos, gente que se ha retirado y después ha dicho cómo sufría y tal, ¿no? Stoner, ¿no? Me retorcía en el box, no sé qué no hacía, ¿no? Pero en marcha, o sea, durante el campeonato y menos en la gira, esta en la que tienes que demostrar dureza, calma y bueno, y que eres un rival duro a batir. Y todo lo contrario, o sea, en este aspecto, no sé, pero yo creo que es una táctica para decir, bueno, Pecco, confíate de que yo soy un blandengue y relájate,
y Peco relajado falla, según, ¿no? Estadísticas, ¿no? O sea, Peco agresivo, Peco presionado responde y Peco relajado falla, ¿no? Es lo que, ¿no? Entonces he dicho, vamos a relajarnos todos, que se relaje Peco, que vea que yo estoy en una situación de presión y tal, y que me lo llevo mal y que se confíe, y zasca, ¿no? Yo creo que va por aquí, es que no hay otra lectura, ¿eh? Así que, espera, déjame cerrar aquí, tío, un momento, ¿eh? Es que están en modo activo en casa y bueno, oye, pues flipas, ¿eh? He flipado un montón. Bueno, pero es que no solo esto he flipado, ¿eh? Está en todos los medios y he flipado con más cosas, ¿eh? Porque he puesto un tuit antes, tío. Es que me parece todo tremendo, tío. Me parece todo tremendo lo que estaba pasando en MotoGP. Ya me han contestado en Twitter, ahora vamos a ver. Y creo que esto tiene otra manera de comentar, ¿no? Que es lo de apuntar matrículas, ¿no? Lo de apuntar matrículas, ¿no? Pero esto es cierto, ¿vale? Lo que estoy diciendo en Twitter, no es que yo lo diga, ¿vale? Y eso es una cosa que yo crea y tal. No, esto está pasando, ¿vale? ¿Cómo ha cambiado el cuento MotoGP? O sea, hace unos años nadie se imaginaba ponerse a la altura de Márquez. O sea, vivimos unos años en los que continuamente era Márquez y el resto. Los datos de Márquez, nadie sabe lo que hace Márquez, es un extraterrestre, Márquez es imposible pilotar como Márquez. ¿Es así o no? Era así, ¿no? Yo no estoy diciendo nada que no sea correcto. O sea, no me estoy inventando nada. Y ahora, este año, desde que ficha por Ducati, tío, ¿cómo ha cambiado el cuento? Jorge Martín, en esta entrevista que habéis visto, dice que es mejor que Márquez y que Pecco en general, porque en varios puntos van iguales y en unos puntos destaca más él. O sea, datos en mano, porque él habla de datos, ¿ok? Él habla de datos de lo que la potencial, o sea, los datos de la telemetría Ducati es la radiografía, ¿no? Del pilotaje de ellos, ¿no? Porque mucha gente hacéis un error, entre comillas, en que dices, en que el nivel de pilotaje de Márquez o los resultados de Márquez los extrapoláis a la telemetría, y no es así, ¿vale? Hay cosas que hace Márquez que no sale en la telemetría, ¿vale? Por ejemplo, salir bien, adelantar a 5 tíos en una vuelta, estar siempre a tu nivel, a tu mejor nivel, ¿vale? Entonces, igual Márquez hace 25 vueltas a su tope, con su telemetría a full, y Di Giannantonio hace una tanda que hace 2 vueltas como Márquez, ya piloto como Márquez, ¿vale? Sí, vale la telemetría, haces una comparativa y has llegado al mismo nivel. Pero estar cada entrenamiento arriba y cada sesión arriba, o sea, el que ha subido el nivel de MotoGP este año en la categoría ha sido Márquez. Y no solo por los datos de la telemetría, que no es por eso, por la manera de estar siempre a su 100%. O sea, él siempre está arriba. Si tú quieres ganarle, tienes que estar a tu 100%. Si tú no estás a tu 100%, ya te gana. Entonces él ha subido el nivel de competitividad de la categoría. Pero los datos en sí, la telemetría en sí, la radiografía del pilotaje, por lo que se está viendo, no es tan... Bueno, no es para nada como con la Honda, ¿vale? O sea, es más normal. Porque Jorge ha hablado de que él se ve mejor que a nivel de pilotaje que Marc y que Pecco, ¿no? En algunos puntos y tal, que por poco, pero ha dicho eso, ¿no? Y Di Giannantonio, dijo que su pilotaje era muy parecido al de Márquez. ¿Os imagináis a alguien en Honda, en aquella época de Honda, diciendo que su pilotaje era muy parecido al de Márquez? Era imposible. Es que ni Pedrosa lo decía. Ni Pedrosa decía eso cuando Pedrosa estaba. A veces le ganaba, pocas veces, pero le ganaba, ¿vale? Pero nadie lo decía. Y ahora Di Giannantonio, Martín, Pecco, no lo ha dicho directamente, pero yo creo que algún día se le va a escapar, ¿vale? Se le va a escapar algún día. Y lo de Marini ya lo hemos comentado varias veces, lo de Marini fue
O sea, lo de Marini fue una locura. Yo flipé con aquel vídeo con Nico, flipé un montón cuando Marini, como que, Márquez, Ducati, ¿y qué? Era brutal, ¿vale? Pero cómo ha cambiado el cuento en MotoGP, y esto mucha gente está diciendo, ¿no? Sí, que vayan diciendo que el año que viene van a flipar, ¿no? es que está MotoGP, tío, está en un punto dulce, ¿eh? Porque sí, el año que viene, con la misma moto, pues bueno, pueden pasar cosas diferentes, pero de momento, atrevidos son. Bueno, Pecco no lo dice directamente, porque pasa de titulares, pero que la GP23 es casi igual y estas cosas, es un poco de meter ¿no? ese dedito en la llaga, ¿no? ¿Ok? Sí que hay veces que, no, la curva de ¿cuál era? La que hacía Márquez mejor que nadie, no me acuerdo cuál era. La curva de Jerez, la 7, ¿no? La 7, ¿no? De Jerez, la hace mejor que nadie y tal. Sí que hay puntos en los que destaca, ¿no? Pero en general no es así, ¿vale? O sea que Jorge Martín ha vuelto otra vez a días, bueno, horas ya de empezar el Gran Premio, a hablar de eso en MotoGP.com y hablando sobre que, bueno, pues que es mejor que Márquez. O sea, está a un nivel más alto que Marc Márquez. O sea, es que el titular, tío, el titular es tremendo, ¿eh? O sea, ¿vale? No sé si aquí lo ha titulado, podemos ir a ver los medios, pero creo que no ha hecho mucha sangre de esto. He visto Solomoto, que ha puesto una noticia. ¿Cómo lo ha hecho Solomoto? Bueno, no lo he visto por aquí. Solomoto, creo que lo tengo en favoritos en el Twitter. Ahora os leo el chat, chicos. Lo he visto en favoritos en el Twitter. Y me lo he guardado en favoritos. A ver, ¿dónde está? Aquí está, tío. Solomoto, la telemetría de Ducati, por cierto, la telemetría no se refleja en puntos del campeonato. O sea, exacto, los puntos es una cosa, el campeonato y la telemetría es otra, ¿vale? No quiere decir que más puntos, más telemetría, ¿vale? Tú puedes ser más lento y conservar más y quedar más arriba, ¿vale? O puedes ser, lo que te digo, en puntos llevas igual de competitivo que tú, pero tú eres más constante y puedes sacar más puntos o más competitivo, o sales mejor, o adelantas mejor, porque adelantar a 3 tíos en una vuelta y tú estar 5 vueltas para adelantar a 3 tíos, no sale la telemetría en los datos de pilotaje. ¿Qué pasa? Que cuando tiene pista libre Di Giannantonio, ahí sí, ahí mis datos se parecen a los de Márquez. Sí, claro, pero los datos, cuando hay gente en pista, ahí Márquez te machaca, porque Márquez sí que adelanta y se espabila, ¿vale? Entonces, la telemetría no siempre refleja la realidad del pilotaje, ¿no? Pero, otra vez, el mismo discurso ahora con Jorge Martín, y Solomoto lo ha dicho con Jorge Martín, con Bagnaia, con Bastianini, con Marc Márquez somos similares, pero soy más fuerte porque hay algunos puntos en los que soy mejor. He visto yo, el de Solomoto, ¿vale? O sea que se refieren a esas declaraciones de Jorge, en MotoGP. Así que nada, Jorge, on fire, o sea, desconocido total. Por un lado, soy un tío débil, soy un tío que me puede la presión, que no puedo, que no sé si voy a poder pilotar este año, por un lado, y en la misma entrevista, ¡pam!, soy mejor que Márquez. Es brutal, tío, es brutal. Yo no sé quién le aconseja a Jorge Martín, pero con lo de la presión, la mentalidad y todo esto, ha ido fuerte, ¿eh? Ha sido una apuesta fuerte, ¿eh? Y no sé, pero no sé, parece como que, no sé, que le vaya a salir bien este año. Es que lo del año pasado le salió mal, lo de presionar, lo de atacar, le salió mal, y este año dice, bueno, pues cambiamos de táctica. Es que el año pasado, y con esto ya acabo este tema, ya os leo, pasaron cosas bastante increíbles. Mira, esto es lo de MotoGP que ha titulado, ¿no? Lo de la presión, ¿no? No podía manejar la presión, ¿no? Jorge Martín. Y yo os recuerdo a todos los informadores, ya no voy a decir nombres, pero a todos los informadores, a casi todos, que el año pasado y el anterior os pasasteis todo el año que va a ganar Martín porque Pecco no puede con la presión. Va a ganar Martín porque Pecco no puede con la presión. Eso fue así todo el año. Me acuerdo de Riveras, a final de temporada, diciendo al final
ha sido Peco quien ha aguantado más la presión. Y yo empecé a celebrarlo, porque me acuerdo que yo defendía a Peco en el tema de la presión, porque yo decía, bueno, no sé dónde lo veis, porque yo no lo veo. O sea, yo me fijo y yo no veo nada en que a Peco le pueda dar presión. Es más, os decía, se caen todos porque van al límite. Márquez ha dicho este año que se caen todos porque van al límite. Y vosotros, mucha gente con la presión de Peco. No era la presión. Y al final, al que más le pidió la presión, demostrado y después dicho por él, ¿vale? Fue a Jorge Martín. Y nadie ha rectificado, ¿eh? Ningún informador ha rectificado. Oye, mira que nosotros pensamos esto de Peco, sentimos Peco, estamos equivocados y tal. No. Se han callado todos y al final ha sido Jorge el que ha desmentido. Mira, entre Jorge y Marc han desmentido una de cosas que se han dicho por ahí este año. Entre el año de Márquez, que ha sido espectacular a nivel de información, ha sido un año perfecto de Márquez, y esto de Jorge han desmentido una de cosas que se han dicho por ahí en los medios, brutales, pero brutales, tío. Pero bueno, Jorge, espero que te salga bien. Yo... os parecerá raro, ¿eh? Pero tengo algo como que... no sé. Como que tengo ganas de que gane Martín. No sé, dime raro, pero tengo ganas de que... no sé, viendo esto de Martín, el cambio... a mí una persona que hace un cambio tan grande como Jorge Martín de este año, que ha hecho este cambio de mentalidad y esto que hace un step así, yo creo que merece un premio, tío. Y Peco, ya 2 mundiales, es muy bueno, me encanta, o sea, no voy a esconderme, me gusta mucho, pero este año de Jorge, hostia, es que no podemos recriminarle nada, no podemos recriminarle nada, tío. El año pasado no se lo merecía, se tocó los huevos ahí en Valencia contra la grada Ducati, se tocó los huevos con la grada Ducati cuando ganó la Sprint el sábado en Valencia. Fatal, lo que hizo el sábado con Peco, persiguiéndole, fatal. Pero este año, en serio, perfecto. Y yo, la gente que hace el cambio, como premio, me gusta que... no, pues cambio, premio, ¿sabes? Y creo que... es que tengo la sensación, o pienso, que sería justo que lo ganase Jorge, tío. En serio, es que ahora casi tengo más ganas que lo gane Jorge que Peco. En serio, tío. En serio. Así que vamos a ver cuál es el desenlace. Yo ya estoy preparado si gana Jorge. Voy a montar una fiesta aquí en el canal. Creo, si me sale bien... si me sale bien, porque quiero poner el móvil aquí con música y no sé cómo va a salir, pero con Manolo aquí bailando los dos. Si gana, bueno, alguien que gane. Tengo preparado para Peco y tengo preparado para Jorge. Si no gana Márquez o gana Bastianini, que bueno, lo preparo en 5 minutos, ¿vale? Pero tengo la sensación, o tengo el presentimiento, o tengo las ganas, creo que son las ganas, porque las ganas te hace tener el presentimiento, ¿vale? El presentimiento son las ganas que tienes a veces, ¿no? De que va a ganar Jorge, tío. No sé. Ya veremos, pero táctica de Jorge, la presión, aquí está, no me escondo, y ahora tú, que Peco, te gusta la presión, por mi parte no la vas a tener, la presión. O sea que, a ver qué pasa, a ver si le sale bien la táctica a Jorge Martín, ¿vale? Bueno, vamos con el chat, chicos. Bueno, oye, ¿qué pasa? Que hoy voy con camiseta. Porque no iba a hacer vídeo, me he puesto, es la que uso para dormir, ¿sabes? Bueno, si enseño lo abajo flipáis, ¿vale? Si os enseño la parte de abajo flipáis. Pero estaba en casa y me conecto, tío. Sin tema, por chat. Ya algo hablaremos. Va. Saludos desde Qatar. Venga, vamos con el chat. Akula1055, saludos desde Qatar. Buenas noches. Vale, sobre Jorge Martín. Tomás Arroyo, esperemos que gane este año porque el que viene sí que va a sufrir, dice. Vale, eso sí. Frank JFL, eso es mentalidad de perdedor. Si no cambia eso, perderá y en Aprilia no ganará ni a las canicas. Bueno, es mentalidad de perdedor. Estoy totalmente de acuerdo, Frank. Pero es que es una táctica, tío. Es una táctica, es decir, no hay presión. O sea, yo ya estoy presionado. No te voy a presionar, ¿vale? O sea que, no sé, creo que es una táctica, ¿eh? O sea, creo que es ser sincero
O sea, creo que le pasó esto, pero que la táctica ha sido, voy a ser sincero, no voy a ir de duro, ¿vale? Pues yo me acuerdo el año pasado que hice una crítica de Jorge Martín, porque cuando perdió el Mundial, en Cheste, se puso a llorar, vamos, y yo dije una crítica que iba en esta línea, dije, bueno, tanto hablar de tanto, y ahora se pone a llorar, tío, después de perder el Mundial, ¿sabes? Estaba destrozado después de perder el Mundial, y ahora lo entiendo, porque ahora lo entiendo, bueno, ya lo entendía en aquel momento, este tío es más débil de lo que parece, ¿sabes? Porque se ha puesto ahí a llorar, que yo no he visto nunca llorar a un tío así destrozado, y ahora lo entiendo más, en aquel momento no me cuadra, y ahora pues ya me cuadra todo porque Jorge Martínez es así. Así que yo creo que después de esto, si pierde, porque ya se ha abierto, quizá, bueno, y también la segunda vez, y quizá no se pone tan de bajón, pero tengo sensación de que le va a salir bien, ¿vale? Bueno, más cosas, va, venga, vamos con el chat. Bueno, lo de Mar nos ha molado, ¿eh? Vale, vale. Joder. No sé si vais de buen rollo o de mal rollo algunos comentarios, pero bueno. Vale, Francisco Escudero. Jorge Martín está desquiciado, lo intenta disimular, pero de vez en cuando se le ve el cartón. Bueno, Francisco, yo es que creo que esto, o sea, repito, no veo otra explicación más que es una táctica, ¿sabes? Con la Aprilia, estáis todos con la Aprilia, que flipas, lo de con la Aprilia el año que viene. Bueno, lo de Mar ganaba con Honda antes, después ya no, o sea, aquí el año pasado se fue para atrás, tío, con la Honda aquella que era... O sea que con la Honda mala, en el contexto actual, no ganaba, ¿vale? Y sí ganó 2 veces con la Honda pequeña, ganó 2 veces el 21, ¿no? Ganó en Misano y en Alemania, ¿no? Pero ya el año pasado, 23, 24, con aquella Honda era imposible, tío, era imposible ganar con eso. Bueno, ganó Rins, pero con la 23, ¿no? Ganó, ¿vale? Pero ese día no sé qué pasó, pero... El Polo, Rebeca. Sí, el Polo me iba a ir a dormir, bueno, iba al sofá, pero al final digo, va, me conecto, camiseta. Creo que es de justicia interior lo que tenemos por Martinator. Yo es lo que estoy sintiendo ahora mismo. GTC Energía. ¿No crees que siempre que toca hacer estratégica en Pramac meten la pata? Hostia, pues es una buena afirmación, porque pues creo que hasta ahora es bastante así. Pero bueno, también hay que decir que Pramac, y esto se habla poco, y lo dijo Borsoi el otro día, y creo que hay que reconocer una cosa a Pramac, y a Jorge, al equipo Pramac y Jorge. Aquí es una cosa que yo creo que es merecidísima que se diga, que no se ha dicho, y es la capacidad de hacerle la moto cada fin de semana a Jorge. El binomio Jorge Pramac, con los mecánicos, con Fonsi. A mí Fonsi, sabéis que me cae genial Fonsi, o sea, siempre lo he dicho. Te puedes criticar más, no estoy con lo de Sepang, con Fonsi, pero el trabajo que ha hecho Ducati, Satélite, bueno, eso es una moto oficial, pero coño, que hemos visto muchas veces a Pecco con problemas técnicos y a Jorge solucionarlos. ¿Cuántas veces ha dicho Jorge, hemos cambiado el setup y hemos acertado? Así de veces. Y eso es un trabajazo que han hecho con el equipo Pramac. Y eso hay que recordarlo y destacarlo, porque es una pasada. A ti te da la moto oficial, ¿vale? Muy bien, la moto es muy buena. Pero ponla en su sitio, ponlo todo en su sitio. Oye, que Márquez ha estado meses dándole vueltas a la moto, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, ¿vale? Ha estado meses Márquez, con Carquedi.
Al final el setup llegó en Austria, ¿no? El setup último de Márquez. O sea, han estado una moto que no se puede tocar nada, nada básicamente, o sea, lo que tienes y súbela, bájala, lo que tú quieras, han estado hasta Austria para encontrar su setup de Márquez. ¿Vale? Que está bien, ¿eh? O sea, no es una crítica, ¿eh? Pero coño, un tío que va con un equipo satélite y que cada fin de semana es competitivo, que cada fin de semana encuentra el setup y que cada fin de semana están arriba y que el sábado no lo tiene y el domingo lo arreglan, es de destacar, ¿eh? Esto es de destacar, ¿eh? Yo aquí le lanzo un saludo a la gente de Pramac, a Borsoy, a Fonsi y a todos los que sean de Pramac, porque creo que es meritorio el trabajo que han hecho, ¿vale? Sí que la han cagado a veces, como ha dicho aquí el compañero, pero yo creo que la balanza se inclina más al trabajo bien hecho, tío. Al final sí que ha habido cagadas de estas, pero yo aplaudo al trabajo de Pramac y de Jorge de estos 2 años. Es que es así. Sí, la moto es oficial, vale. Pero ¿dónde estaba Zarco? ¿Dónde estaba Peco a veces el año pasado? ¿Vale? O sea que... Fran JFL, pero yo, si es una táctica, no dices después que eres mejor que Mar, a mi modo de ver. No, no, es lo que he dicho antes, que me parece una locura que hagas esa táctica y luego que sueltes aquello, ¿no? Es que es como que no te puedes contener, ¿no? Va, Jorge, haz la táctica de ser un tío que te puede dar presión, vale, vale. Pam, lo dices y luego soy mejor que Márquez. Es que es brutal, tío. Es brutal, tío. A mí me ha parecido una locura lo de esta... Por eso he dicho, no sé si lo has visto, cuando estaba viendo la noticia, he dicho, no sé quién es el que le informa a Jorge sobre la manera de lo que tiene que decir, porque decir las dos cosas en una misma entrevista es como que chirría un poco, ¿sabes? Eso sí es muy bueno, tío. Bueno, a ver, Miguel C, TR-MotoGP, Luis, no me gusta Jorge Martín, no sé muy bien por qué, ¿qué piensas? Joder, pues que no te entra, ¿no? Es que para que un piloto te guste, te tiene que entrar, te tiene que caer simpático, te tiene que, ¿vale? Que atraer a primera vista, ¿no? Y si eso no te pasa, pues es difícil que luego te acabe gustando, ¿vale? Por lo que dice, por cómo interactúa, ¿no? A ver, 1 and 2 rent a car. Lo que tú comentas, Luis, es de listo y medio, y Martín es más emocional que racional, pues ahora debe mantener esas estrategias al final de temporada. Y veo más lo que dice Manolo. No me acuerdo a lo que se refiere con lo que dice Manolo, pero Manolo ha dicho que es una equivocación esta política, ¿no? Y yo creo que si es sincera es una equivocación. Pero yo creo, le dije a Manolo, que es táctica, ¿vale? O sea, es una equivocación, pero si tú apretando a Peco, sabes que Peco se motiva y lo hace mejor, pues no la apretes. Es que es así, ¿sabes? Y esto va para Marc también el año que viene, porque Marc, coño, bueno, es que Marc ya no está en esos rollos, Marc ya está en otra onda. Bueno, no Ducati, ¿no? Pero está en otra dinámica Márquez. Yo creo que Márquez su manera de apretar ahora es pista, tiempos y ya, ¿sabes? Miguel, buenas, Luis. Entre Peco y Jorge lo que veremos de aquí a final es una partida de póker y a eso Jorge no puede ganar. Salud, vale. Más motivos para la estrategia de Jorge, porque todos tenéis claro que a táctica y a mentalidad no va a ganar Jorge. ¡Pam! Pues ahí se desnuda él, su mentalidad. Y bueno. DJ Tiago, ¿qué pasa, DJ Tiago? ¿Qué pasa, tío? Tiago, ¿qué pasa? En ese momento me gustaría decir que Martín ganará, pero sinceramente lo creo.
En este momento me gustaría decir que Martín ganará, pero sinceramente lo creo 0, vale. Viéndolo visto, Martín se llevaría el 1 a Aprilia. ¿Cómo explicas eso? Audi, Lenovo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo es que eso de llevarse el 1, primero, no sabe si va a montar el 1, va a poner el 1, ha dicho que no sabe si llevará el 1, o sea que... Y eso del 1 ya está, yo creo que ya está sobrevalorado, eso del 1. Que a mí no me gusta, me gustaría que fuese obligatorio llevar el 1, ¿no? Pero, ¿cuántas veces ha ganado Rossi mundiales y Márquez sin el 1? O sea, les da igual. Honda, o sea, por esa norma, si eso fuese tan importante, las marcas harían que los pilotos llevasen el número 1 y les permiten llevar el 46 y el 93. Así que yo lo del número 1 no creo que sea... Que lleve el número 1 Aprilia. Pues bueno, la gente sabe que ya gana Ducatis, que no... Y bueno... José Gregorio Álvarez. Creo que Jorge ha aprendido a perder un mundial y eso le puede dar un plus. Peco, frío y calculador. Y ahora viene el juego del ratón y el gato. Un abrazo enorme. Gracias, José Gregorio. Sí, sí, es un... Bueno, yo le he puesto la revancha de Jorge. Y creo que está jugándola de momento muy, bueno, muy claramente, que es una revancha, ¿no? Que, venga, vamos a jugar otra vez, va. Esta táctica de la presión y tal. O sea que... Sí, sí, exacto. Juan Turres de Carsimana lo ha dicho eso, sí, sí. Se suspendió por viento y lluvias, ¿vale? Por mal tiempo. Y más que nada por el viento. Pero había también lluvia. Creo que corre Moto 3 y Moto 2. Moto 2 no llegó al final se suspendió a unas vueltas también. Y MotoGP no corrió, ¿vale? Pero sí, puede ser que pase. Sí, sí. Yo una vez, hablando con Lascorz, un día en su casa, con Joan Lascorz, me dijo que cuando empezó con Superbikes, con las Superbikes de Kawasaki, el primer año sufrió bastante porque la moto, el setup le iba fatal. Y luego lo encontraron el setup, cuando se cayó, ¿no? Ya había encontrado el setup en ese entrenamiento, ¿no? Pero me dijo que en Australia, con la Superbike, con el viento, era imposible pilotarla. Imposible. Dice que la moto le hacía wheelie. O sea, su moto le fallaba de wheelie. Le hacía mucho wheelie la moto a las Lascorz, ¿vale? Y en Australia era imposible. Dice que se plantó y le dice, si no me cambias la moto no salgo. O sea, le dijo a los mecánicos, Lascorz, en Superbikes, en Kawasaki, en el team del REA, bueno, porque era de... que si no me cambias el setup de la moto no salgo, porque me iba a matarme. Porque le hacía wheelie y el viento se lo llevaba. Esto lo dijo Joan Lascorz a los mecánicos en Australia en el primer año que corrió en Superbikes. Y se lo cambiaron y pudo correr, creo. Pero le cambió la moto entera, o sea, todo. O sea, toda la moto al revés le pusieron. Bueno, pues prueba esto. Y fue mejor, ¿vale? Pero si no, no corría. Esto apuntarlo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de esto porque esto me interesa mucho, ¿ok? Porque he puesto aquí antes un tweet, una noticia, ¿ok? Porque hicimos la lista de factores que ayudan a Márquez a que este fin de semana pueda ganar la carrera, ¿no? Y hablamos del asfalto nuevo y del asfalto nuevo lo que supone para los Michelin, porque a veces los neumáticos fallan y tal, ¿no? Porque no cuadra el neumático con el asfalto porque es nuevo y no tienen datos, ¿no? Pero claro, en la última vez que pasó esto, os lo recuerdo, fue un drama. O sea, Bridgestone, que era una marca que, bueno, que no daba tantos problemas como Michelin, no garantizó a los pilotos poder correr la carrera seguida y fueron una carrera a dos mangas con flag to flag para cambiar de moto, para cambiar de neumáticos, que ganó Jorge Martín, que descalificaron a Márquez porque se pasó una vuelta, se equivocó el equipo de Marc y entró una vuelta más tarde de las 10, entre la vuelta 10 y tal,
y tuvo que, de las 10 permitidas, ¿vale? Solo se podían dar 10 vueltas con los neumáticos y Márquez se equivocó y fue descalificado, ¿vale? Pero es que esa carrera, me acuerdo los tiempos que fueron una locura, o sea, los tiempos fueron brutales con Bristol en ese circuito. Creo que para superar eso de aquí se han llevado los tiempos del 13 para mejorarlos. Han pasado años, ¿eh? Ni el 14 ni el 15, bueno, el 15, ni el 16 ni el 17, ni de coña, ¿vale? Se han superado, creo, bueno, me gustaría verlo, porque tela lo que se rodó tan rápido en aquel año, en el 13, por los tiempos con el asfalto nuevo. O sea, que el asfalto, si es el mismo que en el 13, no descartemos que Michelin no pueda correr, ¿eh? Que Michelin pase por lo que pasó a Bristol y diga, no llegamos, chicos. Sabéis que Michelin ha llevado una carcasa reforzada. Bueno, hicimos el vídeo otro día, flipamos todos por el asfalto nuevo, ¿vale? Asfalto nuevo, carcasa reforzada. Yo creo que Michelin ha visto, hostia, ha visto esto, lo que pasó, vio bandera negra. Bueno, mirar, ¿eh? Mirar, ¿eh? ¿Dónde está esto? El Gran Premio de Australia debería haber pasado la historia como el bochorno de Bristol, tío. Bochorno de Bristol. Porque al no aguantar sus ruedas traseras el reasfaltado de Phillip Island, el sábado se decidió reducir la carrera a 26 vueltas con formato flag to flag que obliga a los pilotos a pasar por boxes para cambiar la moto, pero ya el mismo domingo por la mañana se redujo a 19, prohibiendo una presencia sobre la pista con las mismas ruedas superior a las 10 vueltas. De ese modo, los pilotos deberían entrar a cambiar de montura entre la 9ª y 10ª vuelta. Pero he aquí que el equipo de Márquez señaló a su piloto que entrara a boxes una vuelta más tarde de lo que tocaba en la 11ª, y eso supuso que instantes después, dirección de carrera, le mostrara bandera negra a Marc Márquez. Esto pasó en el 2013, ¿eh? Y, bueno, creo que no se ha resaltado más, creo, pero puede ser que vuelva a pasar esto, ¿eh? Claro, si le pasó a Bristol en el 13 y Michelin era propensa también a tener estos problemas en circuitos, Argentina también, lo que pasó en Argentina, ¿no? Ha caído los contenedores, los neumáticos que llegaron equivocados, no sé qué pasó. Argentina, en el 16 creo, el 17 fue, pues puede pasar, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Ojito, que hablabais del tiempo y luego el tema de los neumáticos. Yo ahí lo dejo, ahí lo dejo. Luis, ¿tú qué piensas de que las Ducati 23 no tendrán la misma respuesta del motor con el cambio del volante de inercia? Es que eso, Guardian Lobby, ese volante era para la frenada, ¿vale? No era para la respuesta del motor, era para en la frenada, que ese volante de inercia se ayudase a parar mejor la moto, ¿vale? Frenada y cuando no estás acelerando, ¿vale? Para que fuese más dócil y no le empujara tanto el trasero, ¿vale? Era un poco para parar eso, lo que yo entiendo, ¿vale? No tiene nada que ver con la aceleración. Obviamente, si giras mejor, aceleras mejor, ¿no? Pero lo que yo entendí es que ese volante era para mejorar la frenada a los pilotos, tal. Que por eso le ayudaba mucho a Di Giannantonio y a Bezzecchi, pero a Márquez nunca se ha quejado de esto, porque Márquez no tenía tantos problemas con eso, ¿vale? Era una ayuda, yo creo, más para Di Gia y estos pilotos un poco menos, con menos talento que Marc, y Marc al final, pues bueno, son cosas, es un ejemplo de lo que a veces digo de la GP25, que no lo sé, pero que haces cambios en la moto de Marc que dan mejoras y él va siempre igual, ¿vale? ¿Ok? Entonces, volante de inercias, se quejan todos menos Márquez. Entonces, quiere decir que esos pequeños cambios que te ayudan que te facilitan el pilotaje, Márquez es bastante más, bueno, no es tan dependiente de todo eso. O sea, le da igual, ¿vale? Si la moto es buena, o sea, que sea un chasis que gire un poco más, un poco menos, ya lo hace girar él. No sé si me explico un poco, ¿vale? Entonces, creo que iba por ahí la cosa, ¿vale? Obviamente hay cosas que son muy concretas, que es el whole shot. Whole shot, o sea, no hay debate. O sea, el whole shot es mejor el 24 que el 23. O sea, punto. O sea, para Márquez, para Di Gia, para todos. Porque es una mejora que no depende de sensaciones de pilotaje. Es una cosa que es on-off, ¿vale? O sea, baja más, hay menos wheelie. Punto. O sea, si hay menos wheelie, es bueno para todos.
Una cosa es una mejora como el Whole Shot, que es indiscutible, que es mejor para todos, o sea, para mí, para ti, para todos, ¿vale? Un Whole Shot, ¿vale? Y otra es una pieza que te ayuda a tener una sensación diferente, un frenado diferente y tal. Que ahí sí que entra el pilotaje. Por ejemplo, Stoner, en la Ducati, ya veis cómo iba, ¿no? ¿Sabes? ¿Y cuántas veces hemos escuchado en Honda decir, han traído 3 chasis y Márquez va igual con los 3? O Stoner. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pues ¿qué pasa? Que ahora va a traer la 25, que será una moto con un chasis diferente, y Márquez igual va igual de rápido que con el otro. Ahora, dale 10 caballos más a Márquez. Dale 10 caballos más a Márquez, que la recta corra más. Ahí sí que lo tendrás. ¿Vale? Pues claro, ahí todos, no solo Márquez, ¿sabes? O sea que va a ser muy interesante el 25 por esto, porque ver realmente con la misma moto en qué puntos Márquez va a recortar a Pecco por el factor moto, ¿vale? ¿Ok? O sea, muy interesante. O sea, es un tema técnico que me encanta, tío, me encanta. Buenas noches, David. David, Derol Centeno, buenas noches, ¿qué pasa, tío? Orestes Barranco, a Martín lo pierde la boca. Recuerden, exacto, que Mar puede cubrir una deficiencia de la moto. Totalmente de acuerdo. Es un poco lo que decíamos, bueno, es exactamente lo que hemos dicho ahora. Y eso no quiere decir que le des algo que sea más fácil y le saques ese provecho. Las piezas que facilitan el pilotaje ayudan más a pilotos con menos nivel que Márquez, ¿vale? Alberto Barañano. ¿Qué pasa, Alberto, tío? ¿Qué pasa, Alberto? Llego tarde, pero aquí estoy como un clavo y luego veo en diferido lo que me haya perdido. Pues está interesante, ¿eh, Alberto? Está interesante, míratelo porque está interesante, porque hemos hablado de Jorge Martín, de esa táctica brutal que ha sacado ahí. Bueno, creemos que es táctica y muchas cositas interesantes que te van a gustar, ¿vale? ¿Crees que Pedro Acosta se adaptará rápido al circuito con una MotoGP? Bueno, sí. Pues sí. ¿A quién ves favorito para ganar las carreras que vienen? Bueno, pues a Pecco y Jorge. Y en esta a Márquez. Y en esta a Márquez. En esta yo estoy muy por Márquez, pero bueno, veremos qué pasa, porque a veces lo he dicho y luego no ha pasado. Y no quiero ahora que parezca que le meto presión al chaval, ¿eh? Nomad, imagínate si Jorge Martín tenía dudas de si sería competitivo, ¿cómo estaría Márquez después de 3 años? Márquez lo dijo también, esto. Márquez ahora está guay, todo lo pero pasó un año chungo, ¿eh? Márquez dijo que no miraba las redes también, ¿eh? ¿Vale? Y Márquez, ya lo hemos hablado esto en el canal a veces, ¿eh? Que se quería demostrar a sí mismo que podía luchar con ellos. Tela, ¿eh? Tela. Mientras estaba... Y además Márquez es peor, porque lo de Martín al final es él, pero Márquez era él, su sensación de decir, podré, ¿vale? Y todo el mundo diciendo que los iba a machacar a los demás. Claro, tú pones la tele, bueno, la tele no, YouTube, los medios, ves DAZN, y todo el mundo diciendo que Marc con una Ducati va a arrasar. Y él diciendo, bueno, yo no tengo tan claro, ¿sabes? Ojo a lo que pasa a Márquez, ¿eh? Ojo a lo que pasa a Márquez, ¿eh? Que el chaval ha pasado la lesión, todo, ok, y eso también, ¿eh? Esta presión también. Y ya, esos bailoteos, yo siempre lo he dicho, cuando he visto esos bailoteos, digo, bueno, vaya descarga de presión que se ha quitado Marc con esta demostración, ¿no? De poder estar al nivel de Pecco Jorge. Y esos bailoteos y esas celebraciones. Mira, el otro día hizo podio y está cabreado. Estaba cabreado ya, ¿eh? Porque ya quiere más, ¿no? Ya ha pasado esa etapa de demostrarse que ya puede estar al nivel de ellos y ahora quiere más. Entonces otro día hizo podio y ya no estaba tan contento, ¿sabes? Ya estabas cabreado, en el podio ni bailó, ¿sabes? Así que, porque ya está, ya es otro Márquez, ya es el Márquez ya de antes, ¿no? El que sabe que puede luchar por ganar, ¿sabes? El campeonato. Brutal, brutal, me encanta, tío. José Manuel García Muñiz, buenas noches, Luis. Un placer escucharte, un placer leerte y un placer ver que estés en el chat. Gracias. Recién llegó Javier Medina. ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí charlando con vosotros.
Valencia el 23, sí, también, sí. Pero Marc está en modo pretemporada, ¿eh? No descartemos que haya alguna situación que no le vaya bien porque haya probado algo, lo que sea, un setup o algo, ¿eh? Está en modo pretemporada. Martín necesita un baño de humildad. Orestes Barranco. Yo creo que el baño de humildad ya le pasó el año pasado. Y por eso... Te falta un póster de Peco en ese armario detrás tuyo. Por cierto, está el vídeo sin monetizar hoy, ¿eh? Está el vídeo sin publicidad, ¿eh? ¿Vale? Porque quiero hacer una prueba. Y a ver si se puede ir o no. Voy a hacer la prueba ahora. ¿Cuánto llevamos? ¿50 minutos ya? Madre mía. Voy a hacer la prueba que quiero... Ay, así aquí. Tengo esto. Y tengo esto. Y tengo la... Tengo esto. ¿Vale? En el 1 enchufo el micro. ¿Vale? Mi interface de audio. Coño. Ahora, mi interface de audio. Y ahora voy a conectar el móvil como micrófono al 2. Atención, a ver lo que pasa, ¿vale? Adaptador de jack a Lightning y vamos con ello, va. Atención. ¿Se oye un ruido? ¿Se oye o no? Ah, yo no lo oigo, tío. No oigo nada, tío. Ah, yo no lo oigo, tío. Ahora lo oigo. ¿Soy muy fuerte o qué? Ahí está, en clásico. Esta es para Peco, esta es para Peco. ¿Se escucha muy fuerte o no? A ver. Oye, qué inventos, ¿eh? Me hago. ¿Se oye bien o qué? ¿Soy muy fuerte o qué? No tengo el vídeo monetizado, ¿vale? ¿Se escucha bien o no? ¿O muy fuerte? Decidme cuando corto, ¿vale? Bueno, ya miraré, ¿vale? Bueno, ya está, ya funciona, ¿no? Entonces... Ya funciona, ¿vale? Pues nada, hacemos pausa. Bajar un poco, Víctor. Bajar un poco.
sube a tope. Está muy fuerte, ¿eh? DJ Tiago. DJ Tiago sabe de esto, ¿vale? DJ Tiago sabe de esto. A ver, DJ, ¿lo bajo un poco o no? He bajado un poco, ¿vale? A menos de la mitad para que hables. Vale, vale, vale. Un punto menos. He bajado otro punto, ¿vale? Qué bueno. Esto mola un huevo, tío. Ahí está, vale, vale, ahí está, vale, pues un poco menos de la mitad y va bien, ¿eh? A un poco menos de la mitad te va bien, ¿eh? Vale, vale, pues lo quito, ¿vale? Ah, perfecto, vale, gracias. Vale, ok, vale, me quedo con esta, ¿vale? Vale, pues prueba realizada. Hacemos pausa y seguimos con el chat, va. Además estaba Altazana de fondo también, ¿sabes? Andorra. Va, vamos con el chat. Go free, ahí está, go free. Esta es para Peco. DJ Suji. No. No, no, si no tienes el... Si no tienes el monetizado el vídeo, no pasa nada, tío. Luego cuando acabe me dirá, este vídeo no se puede monetizar y tal. Pues no voy a monetizar este vídeo y ya está, ¿sabes? Así que nada. Bueno, vamos con el... Jorge está a 3 pasos detrás de Peco según Jairo Almanzar. Atención, ¿eh? ¿Has visto la entrevista de Nico Abad con Jaime Lluís? ¿No? ¿Ha habido entrevista de Nico con Jaime? ¿Ha habido entrevista de Nico con Jaime? ¿En serio? Ah, vale, vale. Ya la miraré, ya la miraré. Sí, pues ahora la iré a mirar cuando acabe. Me sentaré en el sofá a comer queso con pan con tomate y a ver la entrevista. Al arquitecto siempre lo veo, siempre. Burillo y el arquitecto son fijos para ver. Es así, ¿vale? Y me alegro porque siempre les meto caña. Vídeos. Y veo que han hecho vídeos, sí que mola. Lo tengo aquí. Ahora la veré, chicos. Si Peco quiere ganar la embarca el año que viene, no se puede caer en 4 carreras. Totalmente de acuerdo. Ese Malik Nimaga es un tema que hablaremos en la pretemporada mucho. De no errores. Márquez no es Jorge Martín. ¿Vale? O sea, si quiere que Peco gane a Márquez, totalmente de acuerdo. Y eso es un tema que hablaremos mucho en pretemporada, ¿vale?
Peco es más estable y más frío que Jorge. Eso hace la diferencia en momentos clave. Totalmente de acuerdo, DJ. Y eso lo sabe Jorge. Por eso yo creo que ha hecho esta táctica. Estoy convencido, ¿eh? Estoy convencidísimo. Falta foto de Manolo en tu stand. Tío, estoy cansado, tío. Pues sí, Pedro Escobar, totalmente, tío. Totalmente. Horita de directo, chicos. Épica, épica. Horita de directo y sin publicidad, sin anuncios, Bueno, chicos, pues no hay más preguntas. No hay más preguntas, ¿no? Como en el juicio, No hay más preguntas, ¿no? Si no hay más preguntas, yo me he hecho con el chat y he puesto chat y he puesto aquí a leer el chat y he respondido a casi todo lo que me has dicho. O sea que yo he cumplido, Si no hay más preguntas, no es culpa mía. Bueno, chicos, me voy a cenar y a dormir, que mañana me espera un día también intenso, tío. Mañana rueda de prensa, mañana aquí con Manolo a la tarde. Estáis enviados todos invitados todos, perdón, no enviados, a mañana con la rueda de prensa con Manolo, aquí para comentar lo que han dicho los protagonistas y estas declaraciones de Jorge Martín, que veremos mañana, Martín, Manolo, cómo ha vivido estas declaraciones de Jorge Martín, en las que se suma a esas declaraciones ya generales de más pilotos de que, bueno, que Márquez, no, que yo soy más rápido que Márquez, ¿vale? O sea que, ojo, que Márquez, mañana yo me veo preguntita ya de Mela Chércoles. Mela, ya veo preguntita tuya mañana. Márquez, ¿qué opinas de lo que ha dicho Jorge, que es más rápido que tú? Pregunta habitual de Mela, ¿vale? Así que nos esperemos mañana, Mela, esa pregunta y a ver qué dice Márquez, ¿vale? Así que, mira, pregunta Luis, ¿qué opinas de Zarco en Honda? ¿Crees que es mejor que los dos de fábrica? Pues de momento sí, de momento es mejor. O sea que, tela, lo que ha hecho Zarco. O sea, los ha puesto ahí entre la espada y la pared y que espabilen, ¿vale? Pues, DJ, Tiago, gracias por estar aquí, hacía tiempo que no te veía y nos vemos a todos. Gracias por estar en el directo. Fuerzas, ves a descansar, sí, descansemos todos. Fuerza, mucha fuerza a todos. Y gas mañana, rueda de prensa y el viernes a las 6 de la mañana, aquí, para ver el practice en directo con vosotros. Practice el viernes 6 de la mañana, aquí en directo, para ver el practice. Y mañana, con Murillo, para comentar la rueda de prensa. Buenas noches y gracias.